nombre de Jesús. La palabra de Dios del día de hoy es: ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios lo bendiga, Dios lo guarde y le multiplique de bendiciones. La palabra de Dios del día de hoy es: ciertamente vengo en breve. Y eso está en Apocalipsis 20, usted lo puede leer. Y hoy más que nunca, buscar el rostro de Dios las 24 horas. Día de día, noche y noche. Si usted me pregunta, ¿y por qué así con ese frenesí? Con ese frenesí, sí. Porque el mismo título lo dice Dios. Ciertamente vengo en breve. Y ciertamente vengo en breve. Eso quiere decir... ¿Qué quiere decir? Que verdaderamente vengo pronto. Pero vengo pronto para arrebatarte a ti. Eso significa: ciertamente vengo en breve. Verdaderamente vengo pronto, pero es para arrebatarte a ti. Y Dios últimamente nos está dando muestra con señales. Y su última señal para el arrebatamiento es Israel. Usted no puede, no debe, ni se descuide de todo lo que acontece con el país Israel. En tal caso, bendiga a Israel, porque yo bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré todo aquel que maldice a Israel. Es el pueblo elegido por Dios. Nosotros somos hijos de Dios y somos cristianos. Y tenemos que velar porque el Señor nos manda a velar. Pero asimismo también nos manda a ser sabios, hoy más que nunca. En Proverbio 4 nos manda, para estos tiempos difíciles que hoy puede suceder, el día de gloria de Dios. Para usted, pero para todos los que esperan en Él. Para todo lo que le espera en Él. Con anhelos, con ansias, con deseos. Y dice así: retén en tu corazón. Proverbio 4. Dios nos dice a cada uno de nosotros: retén en tu corazón mis razones y guardes y obedezca mis mandamientos y vivirás. Retén en tu corazón mis razones. Guarde mis mandamientos, los obedezcas y vivirás. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes. Y ella te guardará. Y ella te cuidará. Y ella te amará.
y ella te conservará. Adquiere sabiduría sobre todas tus posesiones. Adquiere inteligencia mía, engrandécela, y ella te engrandecerá. Partiendo de ahí, Señor manda que usted sea sabio, sea entendido, sea inteligente en estos tiempos sumamente difíciles. Y usted tiene que ser como el rey Salomón. Cuando falleció su papá, el rey David, Salomón le dijo a Dios, oró y clamó. Y le dijo, y eso está para que usted lo pueda leer tranquilamente como tarea. En Segunda de Crónicas, capítulo 1, y pidió sabiduría y ciencia para poder gobernar a Israel. Y así tenemos que ser. Por cuanto no pidió otra cosa, Dios le concedió y le multiplicó en bendiciones. Y se dio cuenta que su corazón lo engrandeció para el Señor. Ahora, ciertamente vengo en breve quiere decir que hay un arrebatamiento. Y yo le voy a dar testimonio de que sí existe arrebatamiento o rapto de la iglesia. Tenemos como ejemplo en Génesis, capítulo 5, versículos del 22 al 24, tenemos a Enoc. Y la Biblia dice que era un hombre justo, que caminó con Dios y vivió por 365 años. Usted escudriñe, por favor. Y luego desapareció y fue arrebatado por Dios. Y se lo llevó Dios sin que conociera muerte. Estamos hablando en el Antiguo Testamento. Y dice también en Hebreo 11:5 que no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, por lo que los traspuso Dios y antes que fuese traspasado, arrebatado, él siempre obedecía a Dios y daba testimonio y siempre agradaba a Dios. Para que se dé cuenta, testificaba de Dios, obedecía a Dios y agradaba a Dios como Cristo, porque Él siempre hace lo que le agrada al Padre. Y usted tiene que ser como Cristo. También tenemos a Elías, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, usted lo puede leer. Elías, él iba juntamente con Eliseo por el río Jordán, y yendo y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego. Los apartó, y Elías se subió en un torbellino, y viendo Eliseo clamaba en una forma sorprendida, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. O sea que había más gente, pero nunca más, así como usted le escucha, nunca más lo vio, y así que fue arrebatado y no conoció muerte. Pero también tenemos otra clase de arrebatamiento, pero sí conoció muerte. Estamos hablando en Hechos capítulo de los apóstoles, capítulo 8, del apóstol Felipe. Y en el camino se encontró con el etíope.
Y el Espíritu Santo le habló en el versículo 29, le habló Felipe y le dijo, acércate y júntate a ese carro. Y le dijo, y le oyó, le dijo, y habló con el eunuco para que se subiese y se sentara con él. Y le habló acerca del Señor. Y él venía con un pasaje de la Escritura y le preguntaba a Felipe que quién era. Le respondió que era el Señor. Pero también cuando le dijo que era Cristo, vio en el camino, llegaron cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Usted lo puede leer en Hechos capítulo 8, versículo 26, y respondiendo dijo Felipe, si crees de todo corazón, bien puede. Y respondiendo el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y mandó parar el carro y descendieron ambos, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu Santo lo arrebató a Felipe, y el eunuco ya no lo vio más y siguió gozoso en su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, en la ciudad de Azoto, y anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Otro testimonio de arrebatamiento en 2 de Corintios, capítulo 12. El apóstol Pablo subió al tercer cielo. Y usted lo puede leer, por favor. Él fue arrebatado, en el versículo 4, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Y él decía, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pero él decía, sí quisiera gloriarme, pero no sería insensato porque diría la verdad. Y fue un hombre arrebatado, escogido por Dios, y fue elegido al tercer cielo, pero sí conoció muerte. Con eso le estoy dando cuenta, con esto yo le estoy diciendo de que sí existe arrebatamiento. Sí existe arrebatamiento. Y como lo dice en la Biblia, porque está escrito. Porque está escrito. Y eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pero Jesús decía, yo soy la luz de este mundo. El que cree en mí, el que cree en mí, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz de este mundo. Eso está en Juan 8, versículo 12. ¿Y qué más dice? Para que usted sea inteligente, por eso que mandó Dios primero, adquiere sabiduría y adquiere inteligencia mía. En Marcos, capítulo 8, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz
y sígueme, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por mí, por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre? ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo? La fama, dinero y todo lo que existe, y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Lo dice el propio Señor Jesucristo. ¿Qué recompensa dará por su alma? Ahora, yo le quiero decir que estamos en tiempo como de Noé y estamos en tiempo como de Lot. Y se ha cumplido su palabra proféticamente porque estamos en tiempos proféticos. Y Dios, igual como ahora, porque así será, dice esa palabra. En Génesis 6, Jehová vio que la maldad de los hombres y de las mujeres era mucho en la tierra. Y todo designio de los pensamientos de ellos, del corazón de ellos, eran malos y perversos, y era de continuo. Eso quiere decir que solamente pensando siempre en mal. Y una de las señales grandes, que se ha multiplicado la maldad. Se ha multiplicado la maldad. Y se arrepintió, dice el Señor. Dice la Biblia, se arrepintió en Génesis capítulo 6. Se arrepintió Dios de haber hecho al hombre y a la mujer en la tierra. Y le dolió tanto en su corazón. Y dijo bien claro, yo lo tengo que raer. Yo lo tengo que desaparecer. De tanta violencia, de tanta maldad, de tanto asesinato, ya no había. Por eso dice de continuo más. El hombre se ha convertido en eso últimamente y se ha cumplido como señal. Lo mismo Lot, lo mismo de Lot. Estamos en los tiempos de Lot. Hoy en las escuelas de muchos países han sacado a Dios. Ya no se ora, ya no se da la gracia a Dios. Y emplea otra pedagogía, enseñando a los niños desde ya pequeños y también las leyes apoyando quienes nos apoyan con esta ideología. Y tienen derecho a denunciar a los padres y mandarlos presos y sacar a Dios, los mandamientos de Dios, los principios de Dios, hacerlo a un lado. Y de pequeño enseñarle a decir, si tú quieres ser hombre, siendo mujer, o tú quieres ser mujer siendo hombre. Y de ella enseñando. Hoy en la vida estamos como en los tiempos de Lot. Otra señal sumamente rotunda para decir ciertamente vengo en breve. Los niños de los tales son los reinos del cielo y Dios nos mandó a cada uno de nosotros que fuéramos como niños para poder entrar al reino de Dios. Ese es otro punto fundamental
si es que usted quiere estar en el reino de Cristo. Y yo luego ya le voy a decir por qué. Y la Biblia dice que en 2 de Pedro, capítulo 2, Dios libró al justo Lot y él estaba abrumado. Él estaba abrumado, estaba ya harto, hastiado por la conducta, nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba ante ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos perversos de ellos. Según de Pedro, capítulo 2. ¿Usted cree que eso a Dios le agrada? No. En Apocalipsis 21:27 dice que no entrará ninguna cosa inmunda o aquel que hace abominación y mentira, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, para que se dé cuenta que no entrará ninguna cosa inmunda, con esto quiere decir que todo aquel que no se ha arrepentido y se ha convertido a Dios no puede entrar al reino de Dios, no puede entrar al reino de Cristo, no, porque no entrará ninguna cosa inmunda. Porque en 2 de Pedro, capítulo 2, dice así: si Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndola y convirtiéndola a cenizas y poniéndola de ejemplo, y poniendo de ejemplo para en el futuro a los que habían de vivir impíamente, dejó un precedente en el día de mañana. Y ese es la actualidad de que cómo está el mundo. Y así mismo, en la gran tribulación va a destruir ciudades, va a destruir que hasta toda isla huyó. Entonces es una gran tribulación como nunca la ha habido. Pero el asunto no queda ahí. El asunto no queda ahí. Usted sabe que el día y la hora, usted tiene conocimiento que nadie lo sabe, ni el propio Señor Jesucristo. Usted sabe que una de las primeras señales que dijo Jesús, que nadie te engañe, que pongas mi mirada en mí, que serán como los días de Noé, que serán como los días de Lot, que habrá terremotos, que habrá, usted sabe. Pero la cosa es no saber, no solamente que queda en conocimiento, sino sentirse seguro si en verdad usted va a ser raptado o usted va a ser raptada. Y Dios manda primero. ¿Qué manda primero el Señor? Dios nos dice bien claro que así como dijo, si no te volvéis como niños no puedes entrar al reino de los cielos, también dijo el Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 13. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y también dice así: seguid la paz
También dice en el Salmo 34, versículo 14, 15 y 16, apártate del mal y haz el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos de Dios están sobre los justos y sobre las justas. Y también están atentos sus oídos al clamor suyo y de todos vosotros. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias y de todas sus tribulaciones. Sea cual sea su tribulación, Señor lo libra y lo escucha. Pero los justos y a las justas. Pero así mismo dice en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No te turbe vuestro corazón y tenga miedo, porque yo soy tu paz. ¿Qué nos dice Dios? Que sigamos la paz y que busquemos la paz y que tenemos que seguirla. Eso quiere decir que lo sigamos y lo busquemos a Él, porque Él es la paz y Él tiene que ser su paz en su vida. Y no hay otro, no hay absolutamente nada, no hay otra paz más que Él. Y fuera de Él no hay paz, no hay paseo, no hay cine, no hay fútbol, no hay nada. Todas son paz. No hay mall, son paz momentánea, de que para distraerse, pero no solucionan. No hay tranquilidad, no hay paz en su alma, ni siquiera para el perdón ni para el arrepentimiento. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice Dios? La santidad. La santidad, eso nos pide, nos demanda Dios, nos ordena Dios, nos decreta Dios. Santidad. Sé santo, sé santa. Como dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijo obediente, como hija obediente, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo. Sé santo también en toda vuestra manera de vivir delante de Dios en todo tiempo. Y en todo tiempo sé santo, de día, de noche, en enfermedad y en sanidad, con tribulación, tribulación. Entonces, Dios nos manda a ser santo porque dice yo soy santo. Y si invocáis por Padre, aquel sin acepción de personas, júzgala según la obra de cada uno. Porque no hay excepción de personas. Y dice el Señor, conducíos en temor de Dios todo el tiempo de vuestra vida, sabiendo que usted fue rescatado, sabiendo que usted ya es rescatada, y por todos y a todos nosotros, con la sangre preciosa de Jesucristo, con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Y eso lo dice el Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, del 14 al 19. Entonces, si el Señor le dice que sea como niño,
Si no, no puede entrar al reino de Cristo. Ahora Dios nos manda que busque la paz y que usted la siga y que usted lo siga. Y también nos pide que sea santo. Dios exige que usted sea santo. Dios demanda que usted sea santa, porque Él es santo, sin la cual nadie verá al Señor. También dice el Señor en Mateo 5, versículo 8, bienaventurados y bienaventuradas los que tienen el limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. De ahí vamos 3 puntos para que usted pueda entrar al reino de Dios. Usted puede saber que el día y la hora, usted puede saber que el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Usted puede saber que Él vendrá en una forma inminente, como puede ser en cualquier momento. Usted puede saber que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, y que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Usted puede saber, usted puede, pero Dios, esto es lo primordial. Si tú quieres entrar a mi reino, tienes que ser como niño. Si quieres entrar en mi reino, tienes que buscarme a mí, seguir la paz, seguir en santidad, sin la cual nadie me podrá ver. Pero de lo otro usted puede saber, pero eso no le garantiza que usted puede estar en la iglesia. Pero si usted no ha nacido de nuevo, no puede entrar en el reino de Cristo. ¿Qué más nos dice Dios? La vida que agrada a Dios en 1 Tesalonicenses, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que nos apartemos de toda fornicación y de todo pecado, y que cada uno de nosotros sepamos tener su propia esposa en santidad y en honor, y no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y si usted quiere desechar esto, está desechando a Dios, está desechando al Espíritu Santo. Y aquí viene otra parte fundamental para que usted también, y yo también, no se preocupe, no se impaciente. El Espíritu Santo es fundamental. También dice el Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 3, que sean afirmados nuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Qué más nos dice el Señor? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz, porque es un Dios de paz, y ese es el Señor Jesucristo, os santifique por completo. El Señor quiere completo, enteramente, totalmente, todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu.
que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En eso está incluyendo sus 5 sentidos. Sus ojos tienen que ser de Cristo. Sus oídos solamente para Cristo. Su olor, usted tiene que tener el olor de Cristo y eso le agrada al Padre. Su boca, llénese la palabra de Dios. Entonces, usted está siguiendo el bien. ¿Quién te podrá hacer daño? Nadie, dice Dios. Si vos seguís el bien, dice. Y aquí viene la parte fundamental. No apaguéis al Espíritu Santo. Como también dice, el que desecha esto, no desecha al hombre, sino que desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo es Dios. Y aquí viene esto, lo importantísimo. Ya le dije que nosotros teníamos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y que nosotros tenemos que dar gracias siempre al Padre. Y eso está en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y el 14. Pero también le quiero decir, antes de entrar en materia más concreta, y lo concreta él en Efesios capítulo 1, en él asimismo hemos tenido herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, usted fue sellado, usted es sellado, usted es sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Usted está sellado con el sello de Dios. Y usted está sellada con el sello de Dios para poder entrar al reino de Cristo, que es la arra, escuche bien, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué dice Dios? Ahora viene la parte fundamental. Ya depende de usted de aquí. En Gálatas, en 1 Corintios 6 y 7. Porque el que se une o la que se une al Señor Jesucristo, un mismo espíritu es. En Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu, caminemos en el Espíritu, procedamos en el Espíritu, pensemos en el Espíritu, hablemos en el Espíritu, profesemos en el Espíritu. Si es que el Espíritu Santo está en usted. Si es que el Espíritu Santo habita en usted. Si es que el Espíritu Santo mora en usted. Porque cuando usted recibió al Señor Jesucristo como su Señor Salvador, usted recibió el Espíritu Santo y pasó a ser propiedad del Señor Jesucristo. Usted pasó a ser pertenencia del Señor Jesucristo y ser sellado en Cristo Jesús
que son las arras de su redención. Si usted no se ha vuelto como un niño, si usted no sigue la paz, usted no sigue la santidad. Y aquí dice, el que desecha vuestra santificación, desecha a Dios y es el Espíritu Santo. Y cuando dice así todo vuestro ser, tiene que ser hasta con sus sentidos, porque en sus sentidos, en su cuerpo están sus 5 sentidos. Entonces, por eso es que si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Porque el que se une al Señor Jesucristo, un espíritu es. Ahora aquí viene lo importante y lo más importante. ¿No sabéis, en 1 Corintios, no sabe usted que usted es templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a usted. ¿Dónde dice eso? En 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. El Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es que Dios habita en usted. Y dice también el Señor, ahí mismo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios, para que usted sepa lo que Dios le ha concedido. Lo cual dice también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Y usted sabe muy bien que el hombre natural o la mujer natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no la puede entender y no la puede comprender. Pero también dice en Romanos 8, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Está claro? Ahí es cuando su nombre está inscrito en el libro de la vida. Ahí, cuando usted está vestida o cuando usted está vestido como Cristo. Ahí que usted se está transformando un verdadero nacimiento, un niño o una niña ante los ojos de Dios para poder entrar al reino. Ahí, porque el fruto del Espíritu, que es paz, bondad, ahí el Espíritu de Cristo, como mora en usted, usted anda en paz y en santidad. Porque hace poco leímos, quien no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece a él. No lo puede hacer porque no lo entiende y no lo comprende. Y vive para la carne porque es de la carne. Pero dice bien claro, usted ya no es
ya no es, no viví, mas vosotros no vivís según la carne. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Usted tiene que hacer justicia como Él es justo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos Jesús vivificará también en vuestros cuerpos mortales por su espíritu. El Espíritu Santo que mora en usted, el Espíritu de Cristo. Y si hemos fallecido, si a Él lo resucitó, ese Espíritu a nosotros también nos resucitará. ¿Qué más dice? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todas las que son guiadas por el Espíritu de Dios, estas son hijas de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que en Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay, ninguna, porque usted tiene el sello de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Ahora dice el Señor, así que ¿qué más nos dice el Señor? ¿Qué dice? Sé pues imitadores de Dios como hijo amado. Eso está en Efesios 5. Y andad en amor, como también Cristo nos ama, lo ama usted, la ama usted, y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, como dice en Efesios, usted en Efesios capítulo 1, nuevamente versículo 13, en Él, en el Señor Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, usted fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, posesión adquirida para alabanza de su gloria. Eso quiere decir que quienes no tienen el sello de Dios, el Espíritu Santo, no podrá estar en el reino de Cristo. Ciertamente vengo en breve, sí, es verdad. Ciertamente vengo en breve y eso significa verdaderamente vengo pronto para arrebatarte a ti. Ciertamente vengo en breve, sí. Efectivamente, vengo diligentemente
a rescatarte a ti. Ciertamente vengo en breve. ¿Qué significa también? Verídicamente, realmente, vengo sorpresivamente a salvarte a ti. Por lo tanto, estéis preparados, estéis preparada. Ciertamente vengo en breve. ¿Qué significa también? Que auténticamente vengo a libertarte a ti. Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados y todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así usted haya fallecido, así usted esté vivo. Porque no todos dormiremos, dice Dios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Eso quiere decir que en un pestañeo, tan solamente un pestañeo, usted ya está recibiendo al Señor Jesucristo en el aire, en una nube que lo espera. Tan solamente un pestañeo y usted estará para siempre con Dios. Tan solamente un pestañeo, usted se encontrará con la persona quien ha fallecido con Cristo en el cielo con Dios. Tan solo un pestañeo y usted estará en el tercer cielo. Tan solo un pestañeo y estará usted con un cuerpo glorificado como el del Señor Jesucristo. Traspasando la atmósfera, las galaxias, tan solo un pestañeo. Usted está invitado, usted está invitada a las bodas del Cordero. La iglesia, la esposa, en la mesa, tan solo un pestañeo, usted estará en la mesa, en la cena del Señor Jesucristo. Yo le digo la verdad, tan solo un pestañeo, vida eterna y para siempre con el Señor Jesucristo. Palabra de Dios para usted, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios, habló Dios, ciertamente vengo en breve. Eso quiere decir que verdaderamente vengo para arrebatarte lo más pronto a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya.